En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Pablo Álvarez y Casa. Pablo, ¿de qué nos hablas? Mira, ayer salieron dos indicadores importantes. Uno el de balanza comercial de octubre y otros son los datos trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Sobre la balanza comercial, INEGI desde hace muchos años daba datos de información eh, que está ajustada estacionalmente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nos dice que los datos de octubre respecto a septiembre fueron en su mayoría negativos, salvo los de la industria automotriz. Pero lo que llama la atención es que lo que son importaciones de consumo y de bienes de capital cayeron. Como que esos datos feos que que son muy importantes desde el punto de vista económico, porque reflejan, digamos, los datos más en términos de tendencia eh, frente al mes anterior, fueron negativos y ahí hay como una señal de alerta de que la economía de México podría estarse desinflando. Pero con la nueva administración de INEGI, estas cifras que no son datos muy agradables han estado también escondiéndose. Pero tú dirías, bueno, eso no es lo único, ¿no? Pues no, los datos, por ejemplo, de nivel de ingreso que antes daba INEGI, hubo una discusión muy fuerte de INEGI, si debían o no darse este tipo de información. INEGI ajustó la información, la dio, y de repente esa información que tampoco es muy agradable, la sacan. Y la sacan en buena medida porque los datos no son muy agradables, ¿no? O sea, lo que son los ingresos altos de gente que gana más de 5 salarios mínimos, está a niveles bastante bajos y se está concentrando en dos bloques, hasta un salario mínimo que es 33.3% y entre uno y dos salarios que es 33.7%. Lo que no entendemos los analistas es por qué de repente INEGI tiene una discusión muy fuerte, decide hacer un ajuste, publica esta información y de repente, sin decir agua va, nos saca información que es información muy relevante, no solamente para los especialistas, sino para la opinión pública, ¿no? Creemos que INEGI no está teniendo una actitud muy clara en términos de política de comunicación y todo aquel dato que sea un dato negativo hay que quitarlo porque afea el panorama, ¿no? Creo que hay una presión muy fuerte por parte del gobierno y creo que INEGI tampoco da explicaciones de por qué de repente quita información que había puesto de una manera muy clara hace algunos meses, ¿no? Además que cambió la base de comparativo, ¿no? Antes era 2013 y ahora es 2018 y eso alteró No, algunas cifras. estos son datos de Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Sí, ¿no? O sea, INEGI dejó dar datos comparativos desde que hubo un cambio importante en salarios mínimos. Después dijo, sí los voy a dar, pero voy a hacerles un ajuste a los datos para que puedan ser comparables con los años anteriores. Y de repente, sin decir agua va, al menos en el boletín oficial, dejó de publicar esta información, sin dar una explicación de por qué dejó de publicar esta información. Entonces, esas son las cosas que de repente desconciertan, ¿no? bien, bien. ¿Algo más? Bueno, la otra cuestión es lo de la balanza comercial, ¿no? Yo creo que hay claroscuros. Fue un buen dato en términos de comparación interanual, pero están fuertemente impulsados por las Automotriz. exportaciones de la industria automotriz, ¿no? Sí, seguimos, bueno, sigue siendo un motor importante en nuestro comercio exterior. Pero de nueva cuenta lo que comentaba, ¿no?
Antes INEGI le daba mucho peso a la comparación ajustada estacionalmente para poder comparar los datos con el mes anterior. Lo siguen informando, pero ya como un apéndice, ¿no? Ya la parte final del documento sin darle ninguna importancia. Ahora hay que darle más fuerte a ese asunto, más nos obligan a ir más al detalle de algunos aspectos que están ahora escondidones en los reportes del INEGI. Exactamente. Y era un poco lo que quería destacar, ¿no? Que la política de comunicación de INEGI no está siendo muy clara. Esa Sí. sería mi conclusión. Pablo, como siempre, un agradecimiento muy especial por estar con nosotros. Gracias.